Buenas tardes. Voy a grabar con Zoom, pero voy a utilizar también la cámara de mi computadora porque me parece que en simultáneo no se veía. Y voy a dar una pequeña introducción de la autora, pero en realidad sí es muy corta. Bueno, ya voy a iniciar. El título que analizamos se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer y fue escrito en 1792 por Mary Wollstonecraft. Y esta es la pequeña introducción que a mí me gustaría dar. Bueno, nació en 1759 y falleció en 1797. Y algo que me pareció importante es que antes de escribir la Vindicación de los Derechos de la Mujer, escribió una para los hombres, pero esta como tal no era la defensa de sus derechos, sino que era una respuesta a otro autor que se llamaba Edmund Burke, y se supone que él defendía demasiado la monarquía constitucional y también desprestigiaba muchísimo a las mujeres. Entonces la autora se enfureció con esto y decidió escribir un texto de respuesta para él, dando argumentos y desmintiendo cada hecho que él daba para que las mujeres, bueno, para que en general la sociedad no creyera que aquello era lo cierto. Y como ya había mencionado, en 1792 escribió la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y algo que me parece importante, aunque no lo noté, es que se casó con William Godwin. Yo lo he considerado como uno de los precursores del anarquismo. Y ellos dos fueron los padres de Mary Shelley, que en realidad tampoco se llamaba así, era Mary Wollstonecraft Goodwin. Y se supone que se cambió el apellido cuando se casó con Percy Shelley. En realidad, la autora falleció un mes después del nacimiento de ella. Esa fue su causa de muerte. Y como ya lo había mencionado anteriormente y como todas las personas ya lo han mencionado antes de mi exposición, es considerada como una de las pioneras del feminismo. Voy a comenzar ahora con la introducción que la autora da. Voy a mencionar algunas cosas que ella en su introducción dice que son importantes y que posteriormente en cada capítulo de su texto va a retomar para irlas explicando y para ir desmintiendo ciertas cuestiones. Bueno, en primera instancia, ella narra que las mujeres eran consideradas como animales, porque lo que separa a los animales de los hombres es que los hombres tienen raciocinio y ellos consideraban que las mujeres no poseían esta capacidad, entonces únicamente se les consideraba como animales y la autora estaba en demasiado en desacuerdo con esto. Otra cuestión que la autora critica es este sistema de educación al que ella decidió llamar falso y al que también ella le atribuye el hecho de que a las mujeres se les juzgue demasiado. Pero en realidad este sistema de educación sí tenía la culpa porque instruía a las mujeres únicamente en desarrollar de cierta manera sus características sexuales y también las instruía un poco en labores domésticas y demás cuestiones que estuvieran un tanto alejados de la sociedad. Entonces la autora lo critica demasiado. Posteriormente, la autora menciona como dos polos opuestos que ella encuentra en esta sociedad. Bueno, en el caso de las mujeres. El primero es que las mujeres como que presentan demasiada lujuria y vanidad porque así fueron enseñadas. Y también menciona que las mujeres tienen esta especie de capacidad intelectual que no es desarrollada. Y es precisamente que estos están en polos opuestos. El primero que mencioné son los vicios y el segundo son las virtudes. La autora va a criticar demasiado que las mujeres no puedan desarrollar sus virtudes por capricho de los hombres. Bueno, este tipo de lujuria era, la mujer lo desprestigia demasiado porque dice que esto únicamente hace a los hombres querer satisfacer sus necesidades sexuales y a cambio otorgarle como privilegios a las mujeres. Entonces la autora estaba demasiado en desacuerdo con ello porque consideraba que todo debía de ser como por mérito propio y que todas las personas debían de tener una capacidad intelectual bien desarrollada. También menciona que existían una especie de tratados sobre los modales de la mujer, que en realidad no únicamente eran de la mujer, también podían ser tanto para hombres como mujeres. Y en esto se les enseñaba modales, pero eran una especie de engaño, porque eran un perfeccionamiento un tanto irreal de las características que deberían de presentar las personas en la sociedad. Entonces la autora también critica demasiado esto. Y aquí la autora menciona algo que me pareció importante y que me pareció curioso, y es la existencia de mujeres masculinas, pero la autora lo menciona como que desde dos puntos diferentes. El primero es que los hombres sientan esta especie de, bueno, no solo los hombres, sino que la sociedad en general siente esta especie de rechazo por las mujeres masculinas, porque rechacen los vicios que representa la masculinidad, que eran en sí el hecho de que les gustara la caza o que tuvieran habilidad para el tiro o que les gustara demasiado el juego. Entonces la autora menciona que puede ser este tipo de rechazo a los vicios
o que puede ser propiamente este rechazo a las mujeres porque desempeñan actividades que se le atribuyan únicamente al hombre, y que, como la autora dice, son actividades que lo siento, que ennoblecen el carácter humano y que le dan una especie de fortaleza a las personas. Entonces, ella se inclinaba más porque era en realidad esto, porque no querían que ellas tuvieran esa especie de fortaleza. Bueno, casi de los últimos puntos que la autora menciona aquí es que a ella le gustaría demasiado que las mujeres fueran tratadas como criaturas racionales, y aquí también hace alusión a un texto que se llama que es la Ilustración de Kant, porque ella bueno, explícitamente dice, en ese estado de infancia perpetua. Y Kant explica que la ilustración era sacar al hombre de este estado de infancia en el que pertenecía, bueno, en el que permanecía eternamente y que lo hacía depender de la tutela de otros. Entonces perdón, entonces Mary quiere que la mujer salga de esta condición de infantilismo y que se atreva a pensar por ella misma y que se atreva a defender sus derechos por mérito propio. Y al final del capítulo, esto sí, en realidad sí es el final del capítulo, porque menciona que quiere que las mujeres sean unos miembros respetables de la sociedad. Y con esta parte de la sociedad en solitario, hace referencia a que las mujeres sean respetadas por ser seres humanos y no únicamente ser respetadas porque están casadas o porque son hijas de alguien o padre, o hijas de alguien o esposas de alguien. Esto era lo que la autora como que trataba de defender en la introducción. Y posteriormente viene una carta que ella dedicó. Ella menciona también que que una de sus características propias no era atribuir o dedicar textos a alguien, pero a ella le gustó hacer este tipo de dedicación a un antiguo obispo que se llamaba Maurice Talleyrand Prevost. Y la primera cita que menciono aquí, ella la dice en la carta y dice que quizás ridiculicen los argumentos que no son capaces de rebatir. Y aquí la autora hace referencia a esos hombres que no se van a sentir conformes con lo que ella escribió y que en lugar de tratar de dar argumentos para desmentir todo lo que ella dice, únicamente se van a mofar. En realidad es lo que estamos también viviendo en la sociedad cuando una persona no es capaz de desmentir algo, únicamente se mofa de ello. Y posteriormente la autora, al final del capítulo, en realidad, la autora menciona por qué le dedica la carta, pero vamos a seguir un poquito avanzando. Bueno, aquí la autora también hace referencia un poco de la Revolución Francesa, porque ella menciona que Francia es una especie de epicentro para la difusión cultural general en aquel momento. Y esto es precisamente porque en la Revolución Francesa, como que había demasiado intercambio de diálogos o de opiniones con respecto a hombres y mujeres, y las mujeres tomaron un papel un papel importante a diferencia de cómo había pasado en la antigüedad, por ejemplo, con la marcha sobre Versalles. Y la autora menciona una palabra que es que es muy importante y es exclusiva de Francia, y este es el finés. Este era una especie de refinamiento de modales, pero es un engaño con naturalidad, como ya había mencionado anteriormente en los tratados. Y aquí pretendían desarrollar una falsa modestia, pero esto no únicamente se lo atribuía a las mujeres, sino que se lo que atribuía a todas las personas que pertenecían a la aristocracia o a las personas que únicamente buscaban que el dinero fuera una especie de privilegio y que pretendían demostrar que estaban a la par de ese privilegio que ellos gozaban. Entonces, la autora estaba muy en desacuerdo con esta atención a la decencia que se supone que ellos le daban. Y aquí, como ya me he mencionado, la autora habla acerca de los modales y habla acerca de la moral. Ella menciona que los modales deben ser un reflejo natural de la moral, pero que con estos tratados se han vuelto un tanto artificiosos y corruptos. Y también menciona que la monarquía se ha vuelto un tanto corrupta y que la monarquía no debería existir, por tanto. Y aquí también utiliza otra frase y dice, si no se les prepara con la educación para que se vuelvan la compañera del hombre, han de tener el proceso del conocimiento y de la virtud. Y en esta frase he remarcado los términos educación y compañera porque ella va a hacer alusión a estos más adelante en el segundo capítulo. Y entonces considero que es algo importante que llame a la mujer como compañera del hombre y no haga alusión a otro término que la haga ver como un inferior o como servidumbre únicamente. Y aquí, como ya había mencionado, ella habla acerca de la castidad
Bueno, acerca de que la castidad tanto para hombres como para mujeres debía ser una característica extremadamente importante para que las mujeres no quisieran obtener como beneficios a partir de su cuerpo o beneficios a partir de su belleza en este punto. Y aquí, este es el punto por el cual se supone que ella le dedica la carta al antiguo obispo. Y él había escrito anteriormente que era un poco increíble el hecho de que la mitad de la sociedad fuese completamente excluida de la política, y esta mitad de la sociedad era precisamente la mujer. Y si la nueva constitución o su época defendía que existiese una especie de libertad, ellos se cuestionaban demasiado por qué a la mujer se le, perdón, por qué a la mujer ay, ¿cómo decirlo? Por qué a la mujer se le excluía de esta política. Entonces, ella se cuestiona por qué la mujer no tiene participación en el gobierno y le atribuye esta opresión de la mujer a la tiranía del hombre y precisamente a que dentro de las leyes el hombre establezca como que esta tiranía hacia las mujeres. Ella lo llama como el precepto. Ahora voy a avanzar un poco y voy a ir específicamente al primer capítulo en el que hace alusión a un autor demasiado reconocido como es Rousseau. Bueno, el primer capítulo se titula Consideración sobre los derechos y deberes que afectan al género humano. Al género humano ella quería hacer referencia tanto a hombres como mujeres. Entonces aquí menciona la razón, que se supone que la razón era lo que distinguía a los hombres de los animales. También menciona la virtud, que la virtud era algo fundamental en todas las sociedades, porque a partir de esta había como este tipo de equilibrio social o este tipo de intelectualidad, pero bien enfocada. Y también menciona las pasiones, y específicamente dice que las pasiones le fueron entregadas al hombre para que gracias a ella éste obtuviera experiencias y pudiera ir avanzando en su desarrollo. Y también menciona que los prejuicios, como por ejemplo el prejuicio que se le aplica a las mujeres, era algo demasiado maligno para todas las sociedades. Bueno, perdón, aquí hace una especie de pregunta que yo escribí así. ¿Los pueblos han sacrificado su inocencia adquiriendo virtudes con efectos similares a los vicios con tal de encubrir su propia ignorancia? Y esto es un tema que ya se había tratado y específicamente venía en una carta, en un discurso que se llamaba Discurso sobre las ciencias y las artes y estaba escrito por Jean-Jacques Rousseau. Y se supone que lo escribió para la Academia de Dijon porque ella lanzó un concurso anual y esta era específicamente la temática del concurso. Y lo que hizo Rousseau aquí es que él quiso ir en contra de la ilustración y entonces dijo que si el hombre tenía las ciencias y las artes, era específicamente porque había caído en extremadamente muchísimos vicios. Decía que las ciencias eran, por ejemplo, la astrología mencionaba que era un vicio que había nacido a partir de la superstición o demás cuestiones que habían nacido a partir del ocio. Entonces él desacreditaba muchísimo las ciencias. Y las artes, por otro lado, decía que la sociedad le había tomado demasiada importancia a esto del lujo, o de este tipo de trascendencia por arte. Y entonces también habían como que descompuesto un tanto a la sociedad humana porque se centraba más en el arte y porque tenía ese tipo de ambición artística. Entonces, la autora vuelve a retomar este punto de Rousseau y en el primer capítulo se centra en ello. Y, entonces, la autora también menciona algo aquí. Yo lo escribí como someter a juicio a la sabiduría suprema. Y se supone que en este punto la autora dice que sería demasiado extraño considerar que si es que existe un Dios, que él no estuviera consciente de que introducía al hombre al mundo y de que este hombre podía a su vez como que causar esta especie de maldad que lo descompusiera. Entonces menciona que dentro de esta filosofía es imposible que Dios no supiera que el hombre iba a ocasionar el mal y es imposible que únicamente el hombre haya traído la maldad a la tierra sin que Dios lo supiera. Entonces, ella dice que, bueno, ella menciona al final algo de, el mal presente desembocará en el bien futuro, y el bien futuro se le considera como virtudes. Ella dice que Rousseau ve como el estado de barbarie como algo natural y como algo privilegiado para el hombre, este tipo de barbarie, este tipo de desconocimiento. Y ella menciona que todas estas como estos vicios que han nacido en la humanidad son para que a futuro exista algo mejor para el hombre. Después
menciona una especie de maldición para la humanidad, pero esta maldición al final del capítulo, bueno, esta maldición del hombre racional, al final del capítulo, ella sí está un poco de acuerdo con lo que Rousseau dice, porque, ay, bueno, ¿dónde iba? Maldición del hombre racional. Bueno, ah, Rousseau habla acerca de la tiranía del hombre y habla también que si la sociedad es tan corrupta o si la sociedad ha tenido tantos males, es específicamente porque quienes la gobiernan como que han dado esta posibilidad de que surja. Entonces, lo siento, lo que ella también menciona y a la conclusión a la que llega al final del capítulo es que el púrpura, que el púrpura sería como los reyes, son los que han sido en realidad un lastre para la civilización y los que se han dedicado a que ésta sea descompuesta. Y ella en realidad, dentro de todo su texto, como que sí se puede apreciar que está en desacuerdo con la monarquía. Y bueno, aquí en realidad es lo mismo, porque ella menciona que el poder de los rangos o el poder de los títulos heredados es como una especie de lastre para la sociedad también. Y aquí lo escribí de esta manera. Mm, perdón. Dice que los hombres también han cometido demasiados crímenes contra la naturaleza, pero específicamente los reyes, y también menciona algo de que han manchado sus tronos de sangre, me parece. Y dice que ellos han sido los causantes de los vicios y que ellos han sido también los causantes como que de esta degradación de la sociedad. Y, ah, aquí ella menciona algo importante, es igualdad, pero ella está, en todo momento ella considera que la mujer es un ser humano. Entonces considera que la mujer también, que todos los hombres y todas las mujeres deben tener igualdad y esta igualdad va a ser como una especie de equivalencia con la virtud y la felicidad que se supone que son los puntos al que el ser humano debe llegar. Y también menciona aquí, demasiado relacionado, perdón, con lo de la monarquía, que la subordinación es incompatible con la libertad. Y aquí menciona, como ya había mencionado anteriormente, la corrupción encubierta. Y la corrupción encubierta hace referencia a todas las cosas que los tiranos o los reyes han realizado para no perder ese poder que ellos tienen. Y también dice que la subordinación, bueno, en realidad menciona que los hombres se rebajan demasiado para intentar agradar a otros de poder y para intentar subir en la escala social. Esto sí considero que es demasiado importante. Y después viene el segundo capítulo. Y el segundo capítulo únicamente me tocó al inicio. Bueno, ya me pasé un poco del tiempo, pero creo que es por la introducción que di. Así que voy a tomar unos minutos. Es muy breve esto. Bueno, este es el segundo capítulo y se titula Discusión sobre la opinión prevaleciente de un carácter sexual. Y aquí va a mencionar a otro autor diferente de Rousseau. Sí va a ser una especie de regresión, pero va a mencionar a otro autor diferente que se llama John Milton. Y este autor escribió un poema que también se titulaba El paraíso perdido. Entonces, inclusive dentro de una parte de su texto va a mencionar un pequeño segmento del poema. Bueno, aquí menciona que a las mujeres se les enseña para adiestrarse únicamente, no para aprender en sí y para tener una obediencia ciega y ser personas demasiado dóciles. Y precisamente Milton describe a la primer madre de la sociedad en general, que era Eva, como una persona que tenía una gracia suave, una persona dulce y una persona atractiva, que eran específicamente las características que se le debían atribuir a la mujer en el momento. Aquí menciona también lo que ya había dicho con respecto a Kant, que a las mujeres se les pretendía que permanecieran en un estado de infancia femenino perpetuo. Aquí también menciono lo del paraíso perdido de John Milton. Y aquí menciono una pequeña parte que ella escribe, bueno, que ella se atreve como a citar, y es compañía capaz de participar en todo goce racional. Y se supone que dentro del poema, al inicio Milton únicamente menciona como enaltece a la mujer, pero a la mujer por su carácter sexual o por su belleza. Y posteriormente, implícito, sin que aparentemente se diera cuenta, dice que la mujer debe tener como este carácter racional y que precisamente
Eva llegó al mundo para tener como este intercambio racional con Adán, este intercambio de ideas o este tipo de crecimiento mutuo. Y por eso es que en la introducción yo destacaba la parte de compañera, porque se supone que una pareja debe ser así, debe haber compañerismo y debe de haber crecimiento mutuo. Y posteriormente menciono, bueno, yo lo redacté de esta forma y es, la desigualdad en la educación de hombres y mujeres proviene del método científico inconexo de estas últimas y su carente disciplina. Aquí, una característica esencial de la ilustración es como el surgimiento de este método científico. Entonces, se supone que a los hombres sí se les enseñaba todos los rasgos que se les enseñaban a los hombres como para enaltecer este carácter de humano y demás. Era algo constante y era algo que se hacía con los hombres cuando eran niños, porque precisamente como tenían mayor capacidad de entendimiento o mayor capacidad para comprender qué era lo que les estaban tratando de mostrar, más de lo que tiene un adulto. Entonces se supone que hacían una formación constante con los niños y posteriormente cuando llegaban a su etapa de adultez únicamente tenía que aprender muy pocas cosas, pero en sí la base ya la tenían cuando niños. Y las mujeres era algo completamente diferente porque se les enseñaban cosas inservibles y además de que era algo inservible, ni siquiera era constante. Entonces, este tipo de educación siguiendo el método científico era algo de lo que se le excluía a las mujeres y por lo que el autor estaba como que demasiado en desacuerdo. Y es esto lo que llamábamos como falsa educación. Y se supone que la educación continua formaba el genio y regulaba las pasiones. Las pasiones también ya les había mencionado anteriormente, que se supone que si las pasiones le fueron entregadas como al hombre, era para que el hombre las desarrollara, para que el hombre las calmara y para que a partir de estas tuviera experiencias significativas en su vida, que era el punto como de los seres humanos. Y la conclusión a la que llego y a la que llega la autora también en esta última parte que yo menciono es que el falso refinamiento es un lastre y esta educación falsa también es un lastre. Y esta es toda mi exposición. Me tardé mucho en hacer el video porque me equivocaba demasiado. Entonces, bueno, me equivocaba, pero era raro. Entonces, pues esto es todo. Muchas gracias y siento por la demora.